Bienvenidos a una nueva Deep Dive. Una inmersión, ya saben, profunda en un tema fascinante. Esta vez nos vamos a adentrar en el mundo de... Prepárense. Un cráter gigante. Impresionante. Vamos a explorar el cráter de Chicxulub. ¿Les suena? Claro, ubicado en la península de Yucatán, México. Exacto, Yucatán, México. Y no es cualquier agujero en el suelo, ¿eh? Ya. Este cráter está ligado a uno de los eventos más, digamos, trascendentales de la historia de la Tierra. Devastador, sin duda. Para este Deep Dive nos basamos en la información de la Wikipedia en español sobre el cráter de Chicxulub, información accesible para todo. Un recurso fantástico. Lo curioso es que este cráter, imagínense, estuvo oculto a plena vista durante mucho tiempo. Su descubrimiento, al menos el inicial, fue totalmente accidental. Increíble, considerando su tamaño. Más de 180 kilómetros de diámetro. ¿Cómo puede algo tan enorme pasar desapercibido? Bueno, la historia comienza con unos geofísicos de Pemex, ¿viste? Sí, buscando petróleo en la península de Yucatán a finales de los años 70. Exacto, buscando petróleo. Y se toparon con algo completamente diferente. Justo. Antonio Camargo y Glenn Penfield, ellos fueron los primeros en detectar indicios de esta estructura geológica tan peculiar. ¿Qué encontraron exactamente? Un arco subterráneo, una especie de semicírculo con una simetría que les llamó la atención. Al principio no podían determinar con certeza qué era. Y la investigación se estancó por un tiempo, ¿no? Sí, por varios motivos. La estructura era tan inusual que no encajaba con las ideas que se tenían en ese momento. Y además había información previa que apuntaba a la posibilidad de un impacto. Correcto. Existía un mapa gravitatorio de Yucatán de la década de 1960 que ya sugería la presencia de una estructura de impacto, pero por políticas de la empresa, la información se mantuvo en secreto. Un secreto que luego cambiaría nuestra comprensión de la historia del planeta. Sin duda, pero la historia no termina ahí. Penfield no se rindió. Encontró otro arco, ¿verdad? Exacto, en la península. Ya. Y al comparar los dos mapas, Oleca. exacto, un círculo casi perfecto de 180 kilómetros de diámetro. Y el centro, adivinen dónde, cerca del pueblo de Chicxulub. El cráter que lleva su nombre. Pero, ¿cómo confirmaron que realmente era un cráter de impacto? Tenían que encontrar pruebas contundentes, y las No. encontraron. Penfield y Camargo, junto con Alan Hildebrandt, un geólogo canadiense, hallaron cuarzo de impacto en la zona. El cuarzo de impacto, esa evidencia que se forma bajo presiones extremas, ¿cierto? Exactamente. Y no solo eso, también encontraron tectitas, esas pequeñas gotas de roca fundida que se solidifican en el aire. Y esas tectitas son comunes en impactos de meteoritos. Son un indicador bastante claro. Se forman cuando el material terrestre se funde y se expulsa a gran velocidad durante un impacto. Entonces, ya tenían el cuarzo de impacto, las tectitas. Y la pieza final del rompecabezas. Iridio. Un elemento muy raro en la Tierra, pero abundante en los asteroides. Es iridio, presente en una capa geológica específica, como la huella dactilar del impacto. Exactamente. Y las dataciones de las rocas demostraron que esta estructura data de finales del período Cretácico, hace unos 65 millones de años. Una época que coincide Con la extinción de los dinosaurios. La trama se complica, o mejor dicho, se vuelve aún más fascinante. Sin duda. Y para añadir más intriga, se encontró una fina capa de iridio, esa misma huella dactilar, en sedimentos de la frontera entre el Cretácico y el Terciario en varios lugares del mundo. Una capa global de iridio que refuerza aún más la teoría del impacto. Exactamente. Un impacto que liberó una energía inimaginable. Tenemos un cráter gigante que data de la época de la extinción de los dinosaurios, con evidencia de un impacto de asteroide. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, aún nos queda mucho por explorar. En la siguiente parte de este Deep Dive, descubriremos qué ocurrió exactamente después del impacto, cómo era ese asteroide y de dónde pudo haber venido. No se lo pierdan. Imaginen un asteroide enorme, de entre 10 y 18 kilómetros de diámetro, entrando en la atmósfera terrestre a una velocidad increíble. ¿A qué velocidad estamos hablando? Unos 20 kilómetros por segundo. Una barbaridad. Eso sí que es rápido. ¿Qué pasó en el momento de impacto? Bueno, el impacto liberó una energía, agárrense, equivalente a millones de bombas atómicas. ¡Millones! Una devastación inmediata en un radio de cientos de kilómetros. Impresionante. Es difícil de imaginar cuáles fueron las consecuencias inmediatas de este evento. En el punto de impacto, la temperatura se elevó a miles de grados Celsius, incinerando todo. Todo a su paso. Exacto. La corteza terrestre se onduló, se fracturó, creando esa inmensa cavidad que luego se convertiría en el cráter que conocemos hoy. Mencionaste que el asteroide impactó en aguas profundas. Sí, en lo que hoy es el Golfo de México. ¿Qué efecto tuvo eso? Tsunamis colosales, olas de cientos de metros de altura. Cientos de metros. Sí, arrasaron las costas del Golfo de México y mucho más allá. Increíble. El impacto también tuvo que afectar la atmósfera, ¿no? Por supuesto. Una cantidad ingente de polvo, cenizas, vapor, todo eso a la atmósfera. Creando una nube densa que oscureció el cielo.
Exactamente, bloqueando la luz solar. Un escenario apocalíptico. ¿Cuánto tiempo duró esta oscuridad? Se estima que meses, incluso años. Impidiendo que la luz solar llegara a la superficie. Sí, y provocando un enfriamiento drástico del planeta. El famoso invierno de impacto. Exacto, un cambio drástico en el clima global, con consecuencias devastadoras para la vida en la Tierra. Y hablando de la vida en la Tierra, volvamos a la conexión con los dinosaurios. Claro, la hipótesis de Álvarez. Que relaciona el impacto de Chicxulub con la extinción de los dinosaurios. La teoría más aceptada, sin duda. Pero es universalmente aceptada. No todos los científicos están de acuerdo. Hay quienes argumentan que el impacto no fue la única causa. ¿Qué otras causas podrían haber contribuido? El vulcanismo masivo de esa época, por ejemplo. Y la capa de iridio. Es una prueba irrefutable de la hipótesis de Álvarez. Es una evidencia muy fuerte. El iridio es raro en la Tierra, pero abundante en meteoritos. Exacto. Un evento que marcó un antes y un después. Pero la pregunta del millón, ¿de dónde vino este asteroide? Ahí la investigación se vuelve aún más fascinante. Una teoría apunta a la familia de asteroides de Baptistina. ¿Por qué esa familia en particular? El material encontrado en la capa KT, su composición química, coincide con la de los asteroides de Baptistina. Entonces el asteroide que impactó en Chicxulub era un fermento de un asteroide de Baptistina. Esa era la idea, pero datos más recientes lo ponen en duda. ¿Qué datos? De la sonda WISE. Sugieren que la colisión que formó la familia de Baptistina ocurrió hace 80 millones de años, no 160. Un giro inesperado. Entonces el origen del asteroide sigue siendo un misterio. Por ahora sí. Un enigma por resolver. Mientras tanto, surge otra pregunta. ¿Es posible que este impacto no fuera el único? ¿Qué hay de la teoría de los múltiples impactos? Es una posibilidad que se debate mucho. Hay otros cráteres, ¿verdad? Sí, como el de Silver Pit en el Mar del Norte y el de Boltishen, Ucrania, que datan de la misma época. Podría ser que la Tierra fue bombardeada por varios objetos. Es una hipótesis. El cometa Shoemaker-Levy 9, el que impactó con Júpiter, nos mostró que un objeto fragmentado puede causar múltiples impactos. Exactamente. Hay evidencia que respalde la teoría de los múltiples impactos en la Tierra. Algunos estudios sugieren que sí. Se basan en la presencia de varias capas de material expulsado en diferentes lugares del mundo. Pero otros estudios lo contradicen. Sí, otros estudios defienden la teoría del impacto único. Dicen que la evidencia geológica apunta a un solo evento catastrófico. Entonces el debate continúa. Sí, la ciencia avanza a través de la investigación y la reevaluación constante de las evidencias. La historia del cráter de Chicxulub nos ofrece una ventana al pasado. Nos muestra la magnitud de un evento cósmico y la complejidad de la investigación científica. Un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y la fragilidad de la vida. Nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad de proteger nuestro planeta. Y a seguir investigando para comprender nuestro pasado y afrontar los desafíos del futuro. Y hablando de comprender nuestro pasado, volviendo a la estructura del cráter en sí, ¿qué nos revela sobre la magnitud del impacto? Bueno, la estructura del cráter en sí es una prueba de la increíble energía liberada durante el impacto. Imagina esto, sobre el cráter encontramos capas de marga y caliza. Marga y caliza, Sí, rocas sedimentarias formadas después del impacto. cubriendo la cicatriz del asteroide. Exacto. ¿Qué grosor tienen estas capas? Casi 1000 metros. 1000 metros. Una idea de la magnitud de los cambios geológicos. Impresionante. Debajo de estas capas sedimentarias encontramos más de 500 metros de una mezcla caótica, roca fragmentada y fundida. Producto del impacto, claro, Una instantánea de la violencia del momento. congelada en el tiempo. Y aún más abajo encontramos rocas ígneas, evidencia de la intensa actividad volcánica. O sea, el impacto no solo creó un cráter, sino que también provocó actividad volcánica. Exacto. Repercusiones más allá del cráter. Y hay otro detalle interesante. El límite Cati, esa frontera entre el Cretácico y el Terciario, está notablemente desplazado de la zona del cráter. Desplazado Sí, se encuentra a una profundidad mucho mayor de lo normal. por la deformación de la corteza terrestre. Exacto. El impacto deformó la corteza de una manera tan profunda que alteró la posición de las capas geológicas. Increíble, ¿no? Totalmente. Un solo evento con un impacto tan profundo. Y hablando de estructuras geológicas, no podemos olvidar los cenotes. Ah, sí, esas formaciones tan características de Yucatán. ¿Están relacionados con el cráter? Se cree que sí. Se formaron por el colapso de cavernas de piedra caliza creadas a lo largo del borde del cráter. El agua subterránea, erosionando la roca durante millones de años. Exacto, dando lugar a estos pozos de agua cristalina. Un evento tan destructivo a la larga puede dar lugar a paisajes hermosos. Es como si la naturaleza encontrara una forma de sanar. La resiliencia de la naturaleza. Y el cráter de Chicxulub es un ejemplo perfecto. Después de este deep dive,
Creo que queda clara la magnitud del impacto de Chicxulub. No solo en términos geológicos, sino también en su influencia en la evolución de la vida. El impacto de Chicxulub es un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y la fragilidad de la vida en nuestro planeta. Nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad de proteger nuestro hogar en el universo. Y a seguir investigando para comprender nuestro pasado y afrontar los desafíos del futuro. Gracias por acompañarnos en esta Deep Dive. Hasta la próxima. Bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Hoy nos adentramos en el mundo de las 1001 noches. Me encanta. Listos para descubrir los secretos detrás de estas historias. Por supuesto. Para esa inversión usaremos la entrada de Wikipedia sobre los 1001 noches para comprender mejor la estructura, los temas Sí, y el impacto que esta obra ha tenido en la literatura. interesante. Las 1001 noches, es una colección de cuentos enmarcados en una historia principal. Una técnica que ya se usaba en antiguas tradiciones, como el Panchatantra indio. ¿Y por qué crees que los autores eligieron esta estructura de historia dentro de otra historia? Bueno, es una forma brillante de mantener al lector enganchado. Enganchado. Sí, imagínate. Ajá. La historia comienza con Scheherazade. Scheherazade, Sí. que para evitar su ejecución cautiva al sultán Shahriar con sus relatos. Con relatos. Sí. Interrumpiéndolos cada noche antes del amanecer. Y prometiendo continuar la siguiente. Es como un maratón de suspenso. Exactamente. Cada noche te quedas con ganas de más. Claro. Y dentro de esta estructura Sí. hay una variedad increíble de temas. Muchísimos. ¿Cuáles dirías que son los más recurrentes? Bueno, encontramos el amor, la aventura, Ajá. la justicia, la moralidad, pero hay uno que para mí es el verdadero protagonista invisible de las 1001 noches, Sí. el destino. El destino. El cineasta Pier Paolo Pasolini lo describió como una fuerza omnipresente que guía a los personajes, Qué interesante. a veces de maneras sorprendentes. Me gusta esa idea del destino como personaje. Sí, ¿Y cómo se manifiesta este concepto en los cuentos? a través de coincidencias, Ajá. profecías autocumplidas. Por ejemplo, en la historia de Hombre Arruinado, Sí. un hombre sueña que encontrará un tesoro en el Cairo. En el Cairo. Sí, Interesante. viaja ahí, Ajá. pero termina en la cárcel, vaya. Y es precisamente en la cárcel donde, al contar su sueño, descubre que el tesoro está enterrado en su propia casa. Espera. ¿Sí? O sea que el sueño se hizo realidad gracias a que lo contó. Exacto. Como si al compartirlo activó la cadena de eventos que lo llevarían al tesoro. Exactamente. Interesante. Y este tipo de situaciones nos hace reflexionar sobre el poder de nuestras propias acciones y decisiones. Ya. ¿No crees? Sí, sí. ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestro destino? Totalmente. Es una pregunta. Es como si las 1001 noches nos invitara a cuestionar la relación entre el libre albedrío y la predestinación. Totalmente. Y hablando de elementos que invitan a la reflexión, Sí. ¿cómo describirías el uso de la visualización dramática en la obra? Bueno, la visualización dramática es una técnica que permite al lector ver la escena en su imaginación. Los autores de las 1001 noches eran maestros en esto. Ajá. Usaban descripciones detalladas, diálogos vívidos, gestos. Sí. Un gran ejemplo es Las tres manzanas. Faz 3 manzanas. Sí. Con esa intriga que te mantiene en vilo hasta el final. Sí, recuerdo esa historia. Hablando de intriga, Sí. también me llamó la atención el uso del presagio Ajá. y la pistola de Chekhov. La pistola de Chekhov. ¿Quieres explicarnos un poco más sobre esta? Claro. La pistola de Chekhov es una técnica dramática que dice que si se menciona un objeto al principio, Sí. este debe usarse más adelante en la historia. Ya. En Las tres manzanas, por ejemplo, Ajá. se menciona una llave que puede abrir cualquier cerradura. Qué interesante. Y al final, esta llave resulta ser la clave para resolver el misterio. Es como si los autores nos estuvieran dando pistas sutiles, Sí, invitándonos a ser detectives junto a los personajes. exactamente. Y esto lleva a otro elemento fascinante, Sí. el uso de narradores poco confiables. Ah, ¿Recuerdas la historia de los 7 visires, por supuesto. donde la cortesana acusa falsamente al príncipe? Y los visires
usan historias para defenderlo. Interesante. Es como una batalla de relatos. Precisamente. Sí, Y en esta batalla, el lector se ve obligado a cuestionar quién dice la verdad. ya veo. Las mil y una noches nos desafía constantemente a leer entre líneas, a no dar nada por sentado. Y esto me parece especialmente relevante hoy en día. Sí, ¿No crees? totalmente. En la era de las fake news, es más importante que nunca desarrollar ese pensamiento crítico. Totalmente de acuerdo. Las mil y una noches nos enseña a ser lectores activos, Ajá. a buscar las motivaciones ocultas detrás de las palabras, Ah. a cuestionar la información que recibimos. Y hablando de cuestionar, Sí. ¿qué me dices de la presencia de humor y sátira en la obra? Bueno. A veces incluso roza lo subversivo. No. Ya. Sí, hay humor que puede resultar sorprendente para el lector moderno. Ya. Por ejemplo, Ali con el miembro grande. Ali con el miembro grande. Es una sátira bastante explícita sobre la obsesión por el tamaño del pene. Es increíble la variedad de temas y estilos que encontramos en Las Mil y Una Noches. Sí. Desde lo trágico hasta lo cómico, Ajá. desde lo romántico hasta lo filosófico. Sin duda. Y no olvidemos la presencia de temas sociales y políticos Ah, cierto. a través del humor negro, la ironía, Ya. la sátira. Ajá. Los autores criticaban la corrupción, la injusticia, el abuso de poder. Es como si utilizaran las historias como un espejo para reflejar las tensiones y desigualdades de su época. Exactamente. Y esto nos lleva a otra pregunta fascinante. Y- ¿Cómo han resonado estos temas a lo largo de la historia? ¿Cómo ha impactado Las Mil y Una Noches en la literatura y el arte occidentales? Esa es una excelente pregunta. Y para responderla vamos a necesitar un poco más de tiempo. Así que por ahora vamos a tomar un respiro De acuerdo. y continuaremos nuestra inmersión en la segunda parte de este episodio. Nos esperan más historias, Ajá. más análisis y más sorpresas. Estupendo. Hasta pronto. Hasta pronto. Retomando nuestra inversión en Las Mil y Una Noches, Sí. me gustaría destacar cómo la obra no solo nos transporta a un mundo de fantasía, Ajá. sino que también ofrece una ventana a la psicología humana. Cierto. Los personajes de Las Mil y Una Noches no son simples arquetipos, Ya. sino seres complejos con sus propios deseos, Mm. miedos y contradicciones. Interesante. Y a través de ellos, los autores exploran temas universales, ¿Cómo cuáles? como la envidia, Ajá. la codicia, Sí. la venganza, Mm, pero también el amor, claro. la compasión, Sí. la redención. ¿Y qué ejemplos podríamos mencionar para ilustrar esta exploración de la psicología humana? Bueno, la historia de los 7 visires que mencionábamos antes Ah, sí. es un gran ejemplo, Por... no solo por el uso del narrador poco confiable, Ah. sino también por cómo se analiza la naturaleza de la verdad Mm, y la manipulación. ya, ver. Cada personaje tiene su propia versión de los hechos, Sí. y el lector se ve obligado a cuestionar a quién creer. Es como si la obra nos estuviera diciendo, Sí. cuidado, no todo es lo que parece. Observa con atención, analiza las motivaciones, no te dejes engañar. Exactamente. Es una buena lección. Y esta idea me parece especialmente relevante en la actualidad. En la actualidad. Sí, con la proliferación de información y desinformación en las redes sociales. Ah, ya veo. Las Mil y Una Noches nos enseña a ser críticos, a cuestionar las fuentes, a no tragarnos todo lo que nos dicen. Es una obra que nos invita a pensar por nosotros mismos, Totalmente. a desarrollar nuestro propio criterio. Y hablando de pensar por nosotros mismos, Sí. hay otro aspecto de Las Mil y Una Noches que me gustaría destacar, ¿Cuál? su tratamiento de temas sociales y políticos. Sí, a través de la sátira, la ironía, el humor negro. Exacto. Los autores criticaban la corrupción, la injusticia, el abuso de poder. Y lo hacían de una forma muy inteligente, Ah, sí. utilizando la ficción como un vehículo para expresar ideas Ya. que podían resultar peligrosas en su contexto social. Interesante. ¿Podrías darnos un ejemplo de esta crítica social en la obra? Claro, El Jorobado es una historia que me viene a la mente. ¡Qué agromado! A través de una serie de situaciones absurdas y tragicómicas expone la hipocresía de la sociedad, la ineficacia del sistema judicial, Ya. la falta de moralidad entre las élites. Es como si los autores estuvieran diciendo, ¿Sí? miren, así es como funciona el mundo con todas sus contradicciones y absurdos. Y al hacerlo, no solo denunciaban las injusticias, Ah, sino que también invitaban al lector a reflexionar sobre su propio papel en la sociedad. ya. Somos cómplices de estas injusticias. O luchemos por cambiarlas. Esta es una pregunta que sigue siendo relevante hoy en día. Sin duda, Las Mil y Una Noches nos recuerda que la lucha por un mundo más justo Sí. y equitativo es una tarea constante.
Y hablando de la relevancia de las Mil y Una Noches, a lo largo de la historia, ¿cómo ha influido esta obra en la literatura y el arte occidentales? Su impacto ha sido enorme. Enorme. Desde su traducción al francés en el siglo XVIII. Las Mil y Una Noches ha cautivado la imaginación de artistas Ya. y escritores occidentales. Sí, recuerdo que habíamos mencionado la ópera Sherazade de Rimsky-Korsakov, Exacto. el ballet Sherazade de Michel Fouquet. Y no podemos olvidar la influencia en la literatura fantástica. Claro. Autores como J.R.R. Tolkien Sí. y C.S. Lewis reconocieron la importancia de las Mil y Una Noches en su propia obra. Es fascinante cómo una obra oriental ha logrado trascender las barreras culturales Sí. y temporales para convertirse en una fuente de inspiración universal. Y esto nos habla del poder de las historias, de su capacidad para conectarnos, Ajá. inspirarnos, transportarnos a otros mundos, hacernos reflexionar sobre nuestra propia realidad. Totalmente. Las Mil y Una Noches es un tesoro literario que nos invita a soñar, A pensar, a cuestionar. a descubrir la magia que se esconde en las palabras. Y hablando de descubrir, ¿Sí? hay un aspecto que aún no hemos explorado. Las diferentes ediciones y traducciones de Las Mil y Una Noches. Es cierto. Cada traducción es como una nueva interpretación de la obra. Con sus propios matices, sus propias decisiones editoriales. Exactamente. Y para comprender mejor la evolución de Las Mil y Una Noches a lo largo del tiempo, Sí, es fundamental analizar estas diferentes versiones. nuevamente de acuerdo. Suena fascinante. ¿Qué nos deparará este nuevo capítulo, nuestra inmersión en Las Mil y Una Noches? Lo descubriremos en la próxima y última parte de este episodio. No te lo pierdas. Y aquí estamos de vuelta, De vuelta, listos para la parte final la última. de nuestro viaje a través de Las Mil y Una Noches. Habíamos dejado la conversación Sí, en un punto muy interesante, ¿verdad? las diferentes ediciones y traducciones de la obra. ¿Por dónde empezamos? Bueno, podríamos decir que la historia de Las Mil y Una Noches en Occidente comienza con la traducción al francés. Al francés, Sí. de Antoine Galland. Antoine Galland, publicada entre 1704 y 1717. ¿Y qué tiene de especial esta traducción? Primero, Ajá. fue la primera edición impresa de la obra. ¿Ya? Y segundo, Mm. incluyó relatos que no estaban presentes en los manuscritos árabes originales. Sí, Galland añadió historias a Las Mil y Una Noches. exacto. Increíble. Historias como Simba del Marino Simba del Marío. o Aladino, ¿Ah? que hoy en día son parte fundamental del imaginario de Las Mil y Una Noches, Ya. fueron añadidas por Galland. ¿Y de dónde salieron esas historias? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Qué? Y esto nos muestra cómo una traducción puede influir en la percepción de una obra. Es increíble. Sí, Esas historias que siempre asociamos con Las Mil y Una Noches Ajá. no estaban en la versión original. no. ¿Y por qué crees que Galland tomó esa decisión? Bueno, Mm. hay que tener en cuenta el contexto. Ajá. Galland quería que la obra fuera accesible al público europeo de la época Ya. y para ello no solo introdujo nuevas historias, Mm. sino que también adaptó el lenguaje Ajá. y el contenido a los gustos del momento, Ya veo. censurando algunos elementos que podían resultar controvertidos. Es como si hubiera creado una nueva versión de Las Mil y Una Noches, Sí, adaptada a su tiempo y lugar. exacto. Y supongo que esta tendencia a adaptar Sí, y reinterpretar la obra se ha mantenido a lo largo de la historia. exactamente. Cada traducción, Ajá. cada edición es una nueva interpretación de Las Mil y Una Noches. Mm. Otra traducción que vale la pena mencionar Sí. es la de Richard Francis Burton, Richard Francis Burton, publicada en inglés en el siglo XIX. que la hace diferente a la de Galland. A diferencia de Ghana, Ajá. Burton decidió no censurar el contenido erótico del original. Ah. De wow. hecho, incluyó notas detalladas Ya. que exploraban esos aspectos de la obra, Ya veo. lo que causó bastante controversia en la época victoriana. Imagínate el escándalo. Es fascinante cómo Las Mil y Una Noches ha sido objeto de tantas interpretaciones y adaptaciones a lo largo de la historia. Sin duda. ¿Y qué hay de las ediciones modernas? Bueno, ¿Cuáles son las más recomendables para los lectores de hoy en día? para aquellos que buscan una versión fiel a los textos originales, Ajá. la edición basada en el manuscrito sirio del siglo IV, Sirio. sí, Mm. editado por Muhsin Mahdi, Muhsin Mahdi. es una excelente opción Y en español. en español.
La traducción de Rafael Cansino Sassans. Rafael Cansino Sassans. Es considerada una de las más literarias y elegantes. Es importante recordar Sí, que cada traducción tiene sus propias fortalezas y debilidades. totalmente. Lo ideal es comparar diferentes versiones para tener una visión más completa de la obra. Totalmente de acuerdo. Y hablando de visiones, Sí. no podemos olvidar el impacto de las 1001 noches en la cultura popular moderna. Es cierto. Desde películas de Hollywood hasta dibujos animados de Disney. Exacto. Películas como El ladrón de Bagdad, El ladrón de Bagdad. series de televisión, Ya. videojuegos, cómics, Ajá. música, Sí. la magia de las 1001 noches sigue viva en la cultura popular. Es como si la obra hubiera creado un universo propio Sí. que ha trascendido las páginas del libro para convertirse en parte de nuestro imaginario colectivo. Y este universo sigue expandiéndose a medida que nuevas generaciones descubren la magia de las 1001 noches. Bueno, creo que hemos llegado al final Sí, de nuestro viaje. al final. A través de las 1001 noches Ujú. hemos explorado su estructura, Sí. sus temas, Sus historias, su historia, su influencia en el arte su influencia en el arte y la cultura, y su relevancia en la actualidad. y su relevancia en la actualidad. Ujú. ¿Qué te llevas de esta experiencia? Me quedo con la certeza de que Las 1001 noches es una obra inagotable, llena de sorpresas y enseñanzas. Ya. Y me inspira la idea de que las historias tienen el poder de conectarnos, Ajá. inspirarnos Sí. y guiarnos a través de la vida. Y a ti, querido oyente, ¿qué te ha parecido esta inmersión en las 1001 noches? Esperamos que te haya inspirado a explorar esta obra maestra de la literatura universal Y a descubrir la magia que se esconde en sus páginas. que se esconde en sus páginas. Recuerda como decía Sherazade, la noche es joven y aún quedan muchas historias por contar. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de los agujeros negros. Prepárense. Vamos a explorar un artículo de Wikipedia en español De acuerdo. para entender este tema sin necesidad de un doctorado en física. Me parece perfecto. ¿Sabían que ya existe una foto de un agujero negro? ¿En serio? Y que puede que no sean tan negros como pensábamos. Increíble. Lo que me parece alucinante de los agujeros negros Sí, es que desafían nuestra comprensión del espacio y el tiempo. totalmente. Es como si las reglas que conocemos se rompieran por completo. Es un misterio. Exacto. Sí. Es como entrar en un territorio desconocido. Como un abismo. Un lugar donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Impresionante. Bueno, empecemos por lo básico. Bueno. ¿Qué es exactamente un agujero negro? En esencia, un agujero negro es una región del espacio Ajá, donde la materia se ha comprimido tanto que su gravedad es irresistible. ya veo. Imagínense una estrella gigante mucho más masiva que nuestro Sol, ¿De acuerdo? colapsando sobre sí misma hasta que toda su masa se concentra en un punto infinitamente pequeño. Wow. Sí, Hablando de densidades extremas. es increíble. ¿Cómo se forman estos monstruos cósmicos? El proceso comienza con la muerte de una estrella gigante. Entiendo. Cuando una estrella agota su combustible nuclear, Ajá, la presión que la sostenía hacia afuera desaparece claro. y la gravedad toma el control. Interesante. Si la estrella es lo suficientemente masiva, la gravedad la comprime sin piedad, Yeah. creando un agujero negro. Es un final dramático para una estrella, ¿verdad? Sin duda. Y una pregunta que me surge es, Dime. ¿todos los agujeros negros son iguales? Para nada. Ah, no. De hecho, hay distintos tipos de agujeros negros, Entiendo. clasificados por su masa. Cuéntame más. Claro, Esto me intriga. tenemos los agujeros negros supermasivos, Ah, que vale. son los verdaderos titanes del universo. Contienen millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol. Es enorme. Y adivinen qué, ¿Qué? se esconden en el centro de las galaxias, ¿En serio? incluyendo nuestra propia Vía Láctea. Espera. ¿Estás diciendo que hay un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia? Sí. Cerca de nosotros. Sí, se llama Sagitario A. Increíble. Y aunque es un gigante en términos cósmicos, Sí. es relativamente tranquilo comparado con otros de su tipo. Uf, me quedo más tranquila. No te preocupes. ¿Y qué hay de los otros tipos de agujeros negros? Bueno, ¿Hay alguno que sea más
manejable. Están los agujeros negros de masa estelar, Ajá. que se forman a partir del colapso de estrellas individuales. Entiendo. Son mucho más pequeños que los supermasivos, Ya veo. pero aún así, increíblemente densos. De acuerdo. El más pequeño que se ha encontrado, Sí. llamado José 1650, tiene solo 24 kilómetros de diámetro. Es increíblemente pequeño para algo tan poderoso. Es como si toda la fuerza del universo se concentrara en un espacio minúsculo. Es una buena forma de verlo. ¿Y existe algún tipo intermedio entre estos dos extremos? Los agujeros negros de masa intermedia, Ajá. que son, bueno, justo eso, intermedios en tamaño entre los estelares y los supermasivos. ¿Ya? Pero ya hay mucho que aprender sobre ellos. Entiendo. Y por último, mencionaste algo sobre microagujeros negros. Sí. Suenan casi adorables. Bueno, no te dejes engañar por el nombre. ¿De acuerdo? Los microagujeros negros son teóricos. ¿Ya? Y se cree que son increíblemente pequeños, incluso más que Jodorowsky 650. Interesante. Se piensa que podrían haberse formado durante el Big Bang, Vaya. pero aún no se ha confirmado su existencia. Fascinante. Sí, Parece que hay mucho que aprender sobre los agujeros negros. sin duda. Pero si vamos al artículo, Sí. hay algo que realmente me llamó la atención. Ya tenemos una imagen de un agujero negro. Es cierto. Es posible. Absolutamente. No me lo puedo creer. En 2019, el Event Horizon Telescope Sí. logró capturar la primera imagen de la sombra de un agujero negro supermasivo en la galaxia M87. Impresionante. Fue un hito en la astronomía. Recuerdo haber visto esa imagen en todas partes. Yo también. Fue realmente impactante. Sin duda. Pero si ni siquiera la luz puede escapar de un agujero negro, Cierto. ¿cómo es posible que tengamos una foto? Lo que vemos en la imagen no es el agujero negro en sí, Ya veo. sino su sombra, la región oscura en el centro, rodeada por un anillo brillante de gas caliente que está siendo absorbido. Es increíble. Y... Hablando de cosas increíbles, el artículo también menciona las ondas gravitacionales. ¡Ay! ¿Es cierto que podemos escuchar el universo a través de ellas? De cierta manera, sí. Explícame. Las ondas gravitacionales son ondulaciones en el espacio-tiempo Ajá. causadas por eventos cósmicos extremadamente violentos, Ya. como la colisión de dos agujeros negros. Entiendo. Y los científicos han logrado convertir los datos de estas ondas en sonido, Increíble. lo que nos permite escuchar estos eventos. Eso sí que es alucinante. Lo es. Entonces, no solo podemos ver un agujero negro, Cierto. sino también escucharlo. Exacto. Y hablando de desafiar nuestras expectativas, Sí. es cierto que los agujeros negros no son tan negros como pensábamos. Exacto. En serio. Stephen Hawking propuso la teoría de que los agujeros negros emiten una radiación, llamada radiación de Hawking, debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de sucesos. Espera, ¿Qué pasa? los agujeros negros brillan. Se podría decir que sí. No es posible. Es una idea compleja. Entiendo. Pero en esencia, esta radiación se produce debido a fluctuaciones cuánticas en el vacío cerca del agujero negro. Ya veo. Y a lo largo de muchísimo tiempo, esta radiación podría causar que los agujeros negros se evaporen por completo. Desaparecer. En teoría. Increíble. Lo sé. Entonces no son eternos. En teoría, no. Wow. Pero la radiación de Hawking es increíblemente débil. Ya. Y la evaporación de un agujero negro tomaría un tiempo inimaginablemente largo. Increíble. Mucho más que la edad actual del universo. Wow. Me has dejado con la mente hecha un lío. Lo siento. Pero antes de que explote, creo que necesitamos un pequeño descanso para procesar toda esta información. Me parece bien. Volvemos en un momento para continuar nuestra inmersión en el fascinante mundo de los agujeros negros. Hasta ahora, retomamos nuestra inmersión en los misterios de los agujeros negros. De acuerdo. Antes de la pausa, estamos hablando de la radiación de Hawking Sí. y cómo podría eventualmente llevar a la evaporación de un agujero negro. Es una idea que me vuela la cabeza. Lo es. Es como si el universo tuviera un mecanismo de autodestrucción para estas entidades cósmicas. Interesante. Pero, ¿qué pasa con la información que ha sido tragada por un agujero negro? Buena pregunta. Simplemente desaparece. Es un misterio. Esto me lleva a la paradoja de la información que mencionaba el artículo. La paradoja de la información es uno de los mayores desafíos de la física moderna. Ya veo. La física cuántica nos dice que la información no puede destruirse. Ya. Pero si la materia simplemente desaparece en un agujero negro, parece que se viola este principio. Entonces,
Tenemos un conflicto entre la relatividad general, que describe la gravedad y los agujeros negros, Sí. y la mecánica cuántica, que rige el mundo subatómico. Exactamente. Vaya. Stephen Hawking propuso una posible solución. Argumentó que la información no se destruye dentro de un agujero negro, De acuerdo. sino que se codifica en el horizonte de sucesos. Espera. Esa frontera imaginaria a partir de la cual nada puede escapar. Codificada en el horizonte de sucesos. Sí. ¿Cómo es posible? Imagínate que lanzas un libro a un agujero negro. De acuerdo. La información contenida en ese libro no desaparece simplemente. En cambio, se imprime en la superficie del horizonte de sucesos, como una sombra o una huella digital. Entonces, la información sigue existiendo, pero en una forma diferente, como una especie de holograma cósmico. Exactamente. ¡Wow! Y a medida que el agujero negro se evapora a través de la radiación de Hawking, Ajá. esta información podría ser liberada de nuevo al universo. Es una idea increíble. Lo es. Pero, ¿cómo podemos saber si es cierta? Buena pregunta. ¿Hay alguna forma de comprobar la teoría de Hawking? Esa es la parte difícil. La veo. Comprobar la teoría de Hawking sobre la información es extremadamente difícil, Entiendo. ya que la radiación de Hawking es muy débil y difícil de detectar. De acuerdo. Es un desafío tecnológico enorme. Entonces es un misterio que aún no se ha resuelto. Sí, es uno de los más fascinantes. Increíble. Resolver la paradoja de la información podría revolucionar nuestra comprensión del universo. De acuerdo. Y llevar a una nueva teoría que unifique la relatividad general y la mecánica cuántica. ¡Wow! Es increíble pensar que algo tan extraño como un agujero negro podría ser la clave para comprender los fundamentos del universo. Lo es. Pero mientras los físicos trabajan en eso, volvamos al artículo. Claro. Menciona que hay un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A. Sí. ¿Qué sabemos sobre? Sagitario A es un gigante con una masa equivalente a 4,5 millones de soles. Es enorme. Y se encuentra a unos 26,000 años luz de la Tierra. Increíble. Sabemos que está ahí por la forma en que afecta a las estrellas que lo rodean. ¿Cómo es eso? Los astrónomos han estado observando el movimiento de las estrellas cerca del centro galáctico durante décadas Ajá. y han detectado que orbitan alrededor de un objeto invisible y extremadamente masivo. Entiendo. La única explicación que encaja con las observaciones es la presencia de un agujero negro supermasivo. Es como si el agujero negro estuviera dirigiendo un ballet cósmico, con las estrellas girando a su alrededor como bailarinas. Me gusta esa analogía. Y además de observar el movimiento de las estrellas, también hemos detectado ondas de radio y rayos X provenientes de Sagitario A, Interesante. lo que indica que está activo, aunque no tanto como otros agujeros negros supermasivos. ¿Qué significa que esté activo? Significa que está atrayendo materia hacia sí, Ajá. lo que produce radiación a medida que esta materia se calienta y acelera. Ya veo. Pero no te preocupes, De acuerdo. no está lo suficientemente cerca como para representar una amenaza para la Tierra. Menos mal. Tranquila. Pero hablando de agujeros negros que podrían sonar aterradores. Sí. El artículo de Wikipedia que estamos explorando habla de uno llamado Oki 2687. Ah, sí. Parece un nombre de un jugo de naranja, pero en realidad es un agujero negro supermasivo. Ophiel 2687 es un gigante de 18,000 millones de masas solares. ¡Wow! Es uno de los agujeros negros más masivos que se han encontrado. Increíble. Y lo que lo hace aún más fascinante Sí. es que forma parte de un sistema binario, Un sistema binario. lo que significa que orbita alrededor de otro agujero negro, aunque mucho más pequeño. Un agujero negro orbitando a otro agujero negro. Exacto. Eso suena a una danza cósmica aún más compleja. Lo es. ¿Y qué hace que este sistema binario sea tan especial? Lo que lo hace único es que el agujero negro más pequeño pasa 2 veces por la ergosfera del agujero negro más grande en cada rotación. Espera, esfera. Sí. ¿Qué es eso? Es una región alrededor de un agujero negro en rotación, Ajá. donde el espacio-tiempo es arrastrado junto con la rotación del agujero negro. Ya veo. Es como un remolino cósmico. Entiendo. Y cada vez que el agujero negro más pequeño atraviesa esta ergosfera, se produce un estallido masivo de energía que podemos detectar desde la Tierra. Increíble. Lo es. Es como si estuvieran jugando al escondite cósmico, pero con consecuencias muy energéticas. Exacto. Y estas observaciones nos permiten estudiar la dinámica de los agujeros negros binarios y poner a prueba la relatividad general de Einstein en condiciones extremas. Correcto. Es fascinante cómo los agujeros negros, a pesar de ser tan misteriosos, nos pueden enseñar tanto sobre el universo. Absolutamente. Y eso nos lleva a otro punto interesante.
el papel que juegan los agujeros negros en la formación de galaxias. Es un tema fascinante. Espera, ¿estás diciendo que los agujeros negros pueden ser criadores, no solo destructores? Sí. Pensaba que solo se dedicaban a tragar materia. Si bien es cierto que tienen una reputación de devoradores de materia, Ajá, también juegan un papel fundamental en la evolución de las galaxias. ya veo. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias liberan enormes cantidades de energía a medida que atraen a materia. Entiendo. Esta energía puede calentar el gas circundante, Sí. regulando la formación de estrellas, influyendo en la estructura general de la galaxia. Entonces los agujeros negros son una especie de arquitectos cósmicos. Se podría decir que sí. Dan forma a las galaxias que vemos hoy en día. De alguna manera sí. Su presencia puede dar forma a la evolución de galaxias enteras. Wow. Es un proceso complejo y fascinante que los astrónomos aún están investigando. Es realmente sorprendente cómo algo tan denso y destructivo puede ser a la vez tan creativo. Lo es. Es como si el universo estuviera lleno de contrastes y paradojas. Exacto. Y los agujeros negros son un ejemplo perfecto de ello. Sin duda. Son objetos que nos desafían a ampliar los límites de nuestro conocimiento y a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre la realidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión en los agujeros negros. Sí, hemos hablado de sus diferentes tipos. Hemos hablado de sus propiedades extrañas, su papel en el universo. E incluso de cómo podrían evaporarse con el tiempo. Y aún así siento que solo hemos arañado la superficie de este tema tan complejo y fascinante. Es cierto. Cada nuevo descubrimiento nos lleva a más preguntas y a nuevas áreas de investigación. Absolutamente. Es cierto. Los agujeros negros siguen siendo uno de los mayores misterios del universo. Sin duda. Pero eso es lo que los hace tan interesantes, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Impresionante. Y quién sabe qué otras maravillas nos esperan a medida que continuamos explorando el cosmos. Es emocionante. Quizás algún día podamos resolver la paradoja de la información, obtener imágenes más claras de los agujeros negros o incluso descubrir nuevas formas de aprovechar su energía. Es emocionante pensar en las posibilidades. Lo es. Pero por ahora, creo que es un buen momento para tomar un pequeño descanso. Me parece bien. Regresamos en un momento para finalizar nuestra inmersión en el mundo de los agujeros negros. Recuerdo. Y estamos de vuelta para la parte final de nuestra inmersión en el misterioso mundo de los agujeros negros. Aquí estamos. Realmente me ha dejado pensando en la inmensidad del universo y en todos los secretos que aún guarda. Es cierto, los agujeros negros nos confrontan con lo mucho que aún desconocemos, pero a la vez nos impulsan a seguir explorando y buscando respuestas. ¿Recuerdas que antes de la pausa hablábamos de su papel en la formación de galaxias? Es increíble cómo algo tan denso y aparentemente destructivo también puede ser una fuerza creativa a gran escala. Exacto. Es como si el universo jugara con contrastes. Por un lado tenemos la inmensa gravedad de un agujero negro que atrae todo a su alrededor y por otro esa misma energía que moldea y da forma a galaxias enteras. Es fascinante. Pero hablando de futuro, ¿qué nos depara la investigación sobre agujeros negros? Buena pregunta. ¿Qué nuevos descubrimientos podríamos esperar? Bueno, el Event Horizon Telescope que nos regaló la primera imagen de un agujero negro no se detiene. Sigue trabajando para mejorar la resolución de sus imágenes y observar más agujeros negros en diferentes galaxias. Eso significa que podríamos tener más de esas increíbles imágenes de estos monstruos cósmicos. Veremos un agujero negro en alta definición. No lo descartemos. La tecnología avanza a pasos agigantados. Además, hay proyectos en marcha para detectar ondas gravitacionales de baja frecuencia, Increíble. lo que nos permitiría estudiar la fusión de agujeros negros supermasivos. Imagínate la energía liberada en un evento así. Sería como presenciar un choque de titanes cósmicos. Hablando de eventos a gran escala, ¿qué hay de la búsqueda de una teoría cuántica de la gravedad? Así, la gran unificación. Podría ayudarnos a entender mejor qué sucede dentro de un agujero negro. Esa es la gran pregunta. Una teoría cuántica de la gravedad podría ser la llave para resolver misterios como la paradoja de la información y comprender mejor la singularidad en el corazón de un agujero negro. Es un campo de investigación que está en constante desarrollo y donde seguramente habrá grandes avances en el futuro. Es un área que sin duda revolucionaría nuestra comprensión del universo. Y mientras esperamos esos grandes avances, ¿qué podemos decir de los agujeros negros más pequeños, los de masa estelar? Hay algo nuevo que aprender sobre ellos. Por supuesto, los astrónomos están utilizando telescopios de rayos X para estudiar los discos de acreción, esas estructuras de gas caliente que se forman alrededor de los agujeros negros estelares. Entiendo. Estos discos nos dan información sobre cómo la materia cae en estos objetos y cómo se produce la radiación.
Es como si pudiéramos observar el festín de un agujero negro en tiempo real. Un festín bastante energético, por cierto. Exacto. Y estas observaciones nos ayudan a comprender mejor la física de los agujeros negros y a poner a prueba nuestras teorías sobre la gravedad. Bueno, creo que en esta inmersión hemos cubierto una cantidad impresionante de información sobre los agujeros negros. Hemos aprendido sobre su formación, sus diferentes tipos, sus propiedades extrañas, su papel en el universo e incluso de cómo podrían evaporarse con el tiempo. Y lo más importante, hemos visto que todavía hay mucho que no sabemos sobre estos objetos fascinantes. Siguen siendo uno de los mayores enigmas del cosmos y su estudio nos desafía a ampliar los límites de nuestro conocimiento. Exacto. Nos obligan a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre el universo y a aceptar que lo que hoy parece imposible mañana podría ser una realidad. Y para dejarles con una última pregunta para reflexionar. Me gusta. Si la información se conserva en los agujeros negros, ¿podría haber alguna forma de acceder a ella? ¿Podríamos algún día utilizar los agujeros negros como una especie de biblioteca cósmica? Es una idea fascinante, aunque probablemente muy lejana en el futuro. Pero la ciencia avanza a un ritmo vertiginoso. Y lo que hoy parece ciencia ficción, mañana podría ser un descubrimiento científico. El universo está lleno de misterios y los agujeros negros son solo una pequeña parte de ellos. Bueno, con esto concluimos nuestra inmersión en el mundo de los agujeros negros. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como nosotros. Ha sido un placer compartir este viaje de descubrimiento con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura cósmica. Y no olviden seguir explorando, aprendiendo y cuestionando todo lo que creen saber sobre el universo. Hasta la próxima.